Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Franco y en esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema del módulo de hematología, que lleva por título mielofibrosis primaria. Esta enfermedad forma parte de las neoplasias mieloproliferativas crónicas y es una enfermedad rara. Existen 0.5 casos nuevos cada 100.000 habitantes al año, así que es poco frecuente. En cuanto a su fisiopatología, yo opté por dividirlo en tres pasos. El primero, una señalización proliferativa anómala. El segundo, la participación del microambiente medular. Y el tercero, una hematopoiesis extramedular. Y todo a partir de una célula madre hematopoyética. Esta va a dar origen linfoide y mieloide. Sin embargo, esta célula madre va a tener alteraciones genéticas y ahí es donde entra el primer punto. ¿Ok? Las alteraciones genéticas, según el orden de frecuencia, van de la siguiente manera. El primero, JAK2V617F, es el primer gen, en un porcentaje de 60%. El segundo es el CALR, el gen de la calreticulina, en un 25%. Y el tercero, el gen MPL, el gen del receptor de trombopoyetina, en un 5%. Y se preguntarán, pero Franco, ¿y el 10% que resta, dónde va? Ese 10% son los pacientes triple negativos. ¿Por qué triple negativos? Porque no tienen positivo para ninguno de estos. ¿Ok? Entonces, una célula hematopoyética se encuentra alterada. Tiene un gen alterado. En este caso, en la imagen tenemos el gen CALR alterado. ¿Qué hacen estos genes? Van a participar en la vía JAK-STAT. Recordemos que esta vía tiene tres funciones principales: proliferación, diferenciación y supervivencia, ¿ok? Entonces, este gen mutado hiperactiva la vía JAK-STAT, ¿ok? Al hiperactivar la vía, vamos a tener una proliferación anómala, una diferenciación usualmente hacia megacariocitos, que es la principal célula involucrada, y una supervivencia descomunal. De esta manera, estas células, estos megacariocitos, no solamente van a seguir proliferando y ocupando todo el espacio de la médula ósea, sino también van a liberar citoquinas. Y ahí es donde entra el siguiente punto, que es la participación del microambiente medular. Va a liberar factor de crecimiento endotelial vascular. Va a liberar factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformante beta. Estos van a inducir a otras células para que realicen diferentes procesos. A las células endoteliales para producir la angiogénesis, neovascularización, a los fibroblastos para producir una fibrosis de la médula ósea, a los osteocitos para generar una osteoesclerosis. De esta manera se va a dar la clínica de la mielofibrosis primaria, ¿ok? Ok, entonces, por consiguiente, al verse alterado todo el ambiente de la médula ósea con bastantes megacariocitos, luego con bastantes fibroblastos que van a sintetizar bastantes fibras de reticulina, todo este ambiente hostil obliga a que la médula ósea salga de su zona de confort en busca de otro lugar donde generar la hematopoiesis, y así llega al hígado y al vaso, generando una esplenomegalia, que va acá, y una hepatomegalia, ¿ok? Sin embargo, esa esplenomegalia trae consecuencias porque así como es hepatoesplenomegalia, también puede existir una o un hiperesplenismo en donde va a capturar células y matarlas por el sistema retículo endotelial, ¿ok? Ok, entonces aquí tenemos un cuadro resumen de toda la fisiopatología. Proliferación clonal de la célula madre pluripotencial es donde comenzamos, y tenemos dos vías. Una donde los megacariocitos ya están diferenciados y son atípicos. Genera un aborto intramedular, una liberación clonal de ciertas citoquinas que promueven la angiogénesis, la mielofibrosis y la osteoesclerosis. Y por otro lado, los precursores clonales van a entrar a la circulación en busca de otro órgano. Así colonizan el vaso y el hígado generando una metaplasia mieloide.
De esta manera, tenemos una triada: metaplasia mieloide por un lado, mielofibrosis por otro y osteoesclerosis por otro, ¿ok? Entonces, yendo a los hallazgos clínicos que vamos a encontrar con ayuda de esta imagen cronológica, vamos a ver que en un estadio inicial no hay tanta sintomatología. Quizás la trombocitemia esté elevada, producto de los megacariocitos que están proliferando. No va a haber blastos, la anemia puede estar en su límite inferior, la esplenomegalia puede ser palpable o no, y un incremento del LDH por un aumento en la lisis celular. ¿Ok? Pero dado este punto en donde los fibroblastos ya comenzaron a secretar gran cantidad de reticulina y ya la fibrosis comienza a hacerse notoria a nivel microscópico, comienza la sintomatología. Disminuye el conteo de plaquetas y una trombocitopenia por debajo de 100.000 condiciona al paciente a hemorragias. ¿Ok? Aumenta la circulación de blastos. En frotis sanguíneo periférico lo vamos a notar. La anemia es más notoria, síntomas de anemia, cansancio, fatiga, frialdad, disnea, dolor de pecho, palpitaciones, entre otras. Síntomas constitucionales producto de la misma neoplasia, sudores nocturnos, pérdida de peso, fiebre. También vamos a notar las megalias sintomáticas, como por ejemplo una esplenomegalia que causa saciedad precoz por su continuidad con el estómago, dolor en hipocondrio derecho, la esplenomegalia que puede ocurrir, una diarrea por contacto con los intestinos, un estímulo mecánico genera diarrea, ¿ok? Un incremento del LDH por el bastante y pronunciado recambio celular. Además, puede existir una transformación, una transición de esta mielofibrosis primaria, en donde una crisis blástica genere una leucemia. Y esto lo vamos a ver más adelante eh, en los exámenes de laboratorio, ¿ok? Por el momento, vemos que los grados de mielofibrosis son tres, perdón, son cuatro. Va desde el cero, que es el normal, con cambios mínimos, hasta el tercero, cuál es el estadio final. Y de acuerdo a ello, la supervivencia relativa va disminuyendo el porcentaje, ¿ok? En estadios prefibróticos o tempranos y avanzados. De esta manera, ¿qué hallazgos laboratoriales podemos encontrar según los exámenes que pidamos? El principal examen que vamos a solicitar es un hemograma. ¿Qué debemos observar en el hemograma? Una anemia hipoproliferativa. ¿Por qué hipoproliferativa? Porque la médula ósea no está funcional, ¿ok? Hipoprolifera. Además, puede haber un aumento o disminución de las plaquetas o leucocitos según el estadio. Un aumento en estadios iniciales y una disminución en estadios finales, ¿ok? Frotis sanguíneo periférico. ¿Qué debemos observar en el frotis sanguíneo periférico? Lo principal, da criocitos. ¿Por qué da criocitos? Recordemos, si tenemos una médula ósea fibrosada, esa fibrosis es rígida, dura, y al momento de los glóbulos rojos salir a los vasos sanguíneos, a la circulación periférica, van a tener que pasar por ese conducto rígido, duro, y van a deformar su estructura circular redonda a una estructura en lágrima, generando así los dacriocitos. Uno, dos, por acá hay un tercero, ¿ven? Por otro lado, ¿qué podemos encontrar? Formas blásticas, formas inmaduras, eritroblastos, de leucocitos, etc. En la biopsia, ¿qué vamos a encontrar? En estadios avanzados, fibrosis. Todo esto es fibrosis. Vamos a encontrar fibras de reticulina, las cuales se van a observar mejor con la tinción de plata, ¿ok? Y en estadios tempranos, ¿qué podemos encontrar? En estadios tempranos podemos encontrar una médula ósea hiperplásica de esos megacariocitos que están proliferando. ¿Está bien? Y ahora, ¿cuál es el estudio pilar para diagnosticar una mielofibrosis primaria? El estudio es estudio mutacional. ¿Por qué el estudio mutacional? Porque recordemos que las alteraciones son genéticas, son mutaciones genéticas. ¿Ok? Esas mutaciones genéticas las vamos a estudiar de acuerdo al orden de frecuencia. Primero el JAK, luego el CAL-R y por último el MPL. Pero también hay que resaltar que hay mutaciones somáticas. Estas mutaciones somáticas predisponen a un peor pronóstico y a un alto riesgo de padecer leucemia, una crisis blástica y por consiguiente leucemia. ¿Ok? Ok. Esas mutaciones somáticas pueden ser
el gen RAS, del gen del TP53, entre otros. Ahora, pasando a los criterios diagnósticos, tenemos, según la OMS en el 2022, criterios mayores y menores. Tres mayores. En la biopsia de médula ósea, proliferación de megacariocitos atípicos y fibrosis de reticulina o colágeno grado 2 o 3. Además, ausencia de evidencia, según los criterios diagnósticos, de alguna otra neoplasia mieloproliferativa crónica, trombocitosis esencial, policitemia vera, leucemia mieloide crónica, síndromes mielodisplasicos, entre otros. Y como tercero, la demostración de alguna mutación genética, JAK, CALR, MPL, o la ausencia de estas. Y los criterios menores abarcan anemia, que difiera de otras causas, leucocitosis por encima de 11 por 10 a la 9 por litro, esplenomegalia palpable, LDH por encima del límite normal y el síndrome leucoeritroblástico. ¿Qué se requiere para establecer el diagnóstico? Los tres primeros más alguno de los menores. Ok, también tenemos un índice de valoración pronóstica. Esto se va a basar en 5 factores: la edad mayor de 65, leucocitosis mayor de 25.000 por 10 a la 9, hemoglobina menor de 10 y sintomatología constitucional y blastosis en sangre mayor o igual al 1%. Y de acuerdo a ello vamos a agrupar bajo, intermedio y alto riesgo. Los de bajo, 135 meses de sobrevida aproximadamente, intermedio de 95 a 48 y alto 27 meses de sobrevida, de acuerdo al puntaje según los factores, ¿ok? Ahora, el tratamiento. ¿En qué se va a basar el tratamiento? El único tratamiento curativo para la enfermedad es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y esto tiene una mortalidad del 30%. Por esta razón es que se opta mayormente en jóvenes que puedan padecer a futuro o tengan un alto riesgo de padecer mielofibrosis primaria. En ancianos no, en personas mayores de 65 no, porque aparte de la edad también conlleva estudiar y tener en cuenta toda la clínica que pueda padecer, ¿ok? Entonces, para estas pacientes, los que no pueden realizarse un trasplante hematopoyético, se opta por un tratamiento farmacológico, que es el ruxolitinib. El ruxolitinib es un inhibidor de la vía JAK-STAT. Al inhibir la vía JAK-STAT, no vamos a tener toda esta clínica. No vamos a proliferar los megacariocitos, no va a haber síntesis y liberación de las citoquinas, no va a haber migración de los progenitores clonales circulantes al vaso y al hígado, vamos a disminuir la hepatoesplenomegalia si es que hubiere, vamos a disminuir los síntomas constitucionales y de esa manera prolongar la sobrevida, ¿ok? El ruxolitinib es vía oral y se va a administrar según la cantidad, el conteo de plaquetas en sangre. Según algunas guías, si son mayor de 200.000 plaquetas en sangre, se opta por 20 miligramos cada 12 horas. ¿Ok? Si es de 100.000 a menos, 10 miligramos. Y si es menos de 50.000, 5 miligramos. Todo cada 12 horas. Esto según algunas guías, pero es recomendable conversarlo con el oncólogo o el hematólogo para valorar si es que la administración, la dosis es la correcta y los posibles efectos secundarios. ¿Ok? Eso sería todo en cuanto a mielofibrosis primaria. Espero les haya gustado y les haya servido para repasar y estudiar el tema. Hasta la próxima. No se olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para más videos y sobre todo seguir estudiando medicina. Bye bye.